Buenas noches. Voy a hacer esta ponencia que he titulado Un ejercicio de metafilosofía, el impulso filosofante, a pedido del Subcomité de Medicina Tradicional del Colegio Médico del Perú. Al final de ella tocaré un tema más específico que tiene que ver con nosotros, que es el tema de la filosofía andina. Pero voy a tratar de ir paso a paso y voy a hacer un esfuerzo muy grande por resumir un trabajo que vengo haciendo desde hace ya muchos años, que es el libro que felizmente he terminado, que tiene por título El impulso filosofante. Resumir un libro con tantos aspectos teóricos es muy difícil, pero voy a hacer el intento y voy a intentar ceñirme a un tiempo que es media hora y ojalá lo logre. Si alguno de ustedes tuviera una pregunta que hacer y que no puede esperar al final, porque voy a decir muchas cosas que pueden parecer complicadas de entender o de aceptar de primera intención, entonces está libre de hacerme la pregunta que desea. Bien. En primer lugar, estoy usando una palabra que tal vez sea un tanto desconocida para nosotros, que es metafilosofía. ¿Qué significa metafilosofía? Si rebuscamos en este gran diccionario que existe hoy en día, que es Google, que es Internet, vamos a encontrar muchos conceptos, entre los cuales he recogido este que dice que es la conciencia de que estamos en una época que se encuentra más allá de la filosofía tras la muerte o realización de la filosofía, o sea, lo que existiría después de que ya la filosofía o bien se cumplió o bien ya no tiene sentido. Ese es uno de los sentidos como podemos interpretar este concepto. Pero el concepto que manejamos en filosofía y que me interesa que queden claro, porque es que lo traigo a colación, es la reflexión acerca de la propia filosofía, de su definición, de los diversos estilos de hacer filosofía, etc. En pocas palabras, metafilosofía es la filosofía que se dedica a analizarse a sí misma. ¿Qué cosa es la filosofía? Se aproxima a lo que también se denomina perifilosofía, los estudios acerca de las diferentes formas de hacer filosofía a lo largo de la historia, o incluso la reflexión acerca de las posibles formas de hacer filosofía. Más o menos va por ahí. El concepto perifilosofía puede ser válido, pero en este momento el que más se asemeja a lo que queremos es metafilosofía. Metafilosofía o filosofía de la filosofía aborda la cuestión de qué es la filosofía. Bien, el filósofo alemán Ludwig Wittgenstein decía que era el objeto de la filosofía, que el objeto de la filosofía era clarificar el lenguaje. Él es conocido como el filósofo de la palabra, de la lengua, de logos. Otro filósofo, Carnap, decía que la metafilosofía era analizar los enunciados científicos y la actuación de la ciencia. El estudio de los objetivos que persigue la filosofía y los procedimientos que emplea. Pero, como en filosofía no hay nada dicho, y no es la filosofía como la ciencia que se puede mencionar axiomas o verdades concluyentes o eternas, hay un problema con lo que es la metafilosofía, es que no se consiguen definir en su conjunto los saberes, que es la filosofía, sino que cambian ese conjunto reduciéndolo a su campo. O sea, la filosofía tiene muchos campos y muchas veces para definir a la filosofía se toma uno solo de ellos como que fuese la definición total y no siempre es así.
En conclusión, actualmente no hay una definición concreta y generalmente aceptada de qué es la filosofía. Aquí he recogido un texto que me pareció que refleja más o menos lo que yo quiero expresar al respecto. Y dice así: yo considero a ciertas corrientes de la filosofía más como una forma de actividad estética que como una forma de actividad científica, en el sentido de pretender encontrar por medios racionales la respuesta objetiva a una pregunta bien definida. La filosofía en ese aspecto no contribuye al bienestar de la humanidad encontrando leyes naturales, regularidades empíricas ni teoremas lógico-matemáticos, sino más bien construyendo o deconstruyendo cosmovisiones, concepciones del mundo y de nuestro lugar en él, de un modo como lo hacen también la literatura, el arte o la religión, pero al menos desde la perspectiva del diálogo constante, no de la mera libertad de contenido, como el arte, o desde el dogma que se intenta imponer sobre todo la forma de vida, como lo hace la religión. Y por eso tiene la filosofía un sitio institucional distinto al de la práctica del arte o al de la práctica de la religión, a saber, dentro de la academia. Y naturalmente es necesario el positivismo, entendido como la rigurosidad científica, para dejar claro que la filosofía ampliamente entendida no consiste en una búsqueda de la verdad, en el sentido en que lo son las matemáticas o la geología. Y esto, por supuesto, nos remite a lo que todos hemos oído hablar desde niños sobre la filosofía, que es el amor a la sabiduría, o las definiciones más comunes, o la idea más común que tenemos sobre la filosofía, que es pensar sobre el origen del hombre, sobre el destino del mismo sobre la tierra, y sobre cómo debería comportarse el ser humano y además cómo está conformada la naturaleza, ¿no? Y más o menos por ahí que van las definiciones más comunes. Sin embargo, no existe ni existirá tal vez una definición única sobre qué es la filosofía. Más aún, cada filósofo define por sí mismo lo que es la filosofía y en base a la definición que él mismo elabora es que los filósofos más connotados, obviamente, crean sus propias corrientes filosóficas, sus propias escuelas. Si nosotros abordamos un libro sobre la historia de la filosofía, vamos a encontrar que cada gran pensador ha creado su propia filosofía, su propia manera de ver las cosas. Ningún gran filósofo ha seguido ninguna otra corriente que no sea la que él mismo desarrolló y creó. ¿Y por qué mencioné esta definición que dije hace un rato? Porque a lo largo de mi escrito, de mi libro, y que forma parte de mi pensamiento, yo hago una comparación de la filosofía con la poesía. La misma estructura creativa y expresión de la poesía, yo la siento muy similar a la filosofía. Es algo muy personal. La concepción filosófica es propia de la persona, así como la poesía es propia de un poeta. Y es lo que él piensa y siente. Igual, el pensamiento filosófico es algo propio de una persona, un ser humano en específico. No es de una institución, de una academia, de una empresa, de un Estado. Para mí eso no es la filosofía, ¿no? Sino cada filósofo crea e inventa o reinventa la filosofía. ¿Por qué les estoy haciendo todo este preámbulo? Porque ustedes van a ver a continuación que yo estoy siguiendo esa pauta, que yo soy de los que creen que hacer filosofía es inventar la pólvora, es ser Adán y Eva, crear una nueva forma de entender el mundo, la vida y el ser humano. Si un filósofo no es capaz de reinventar el mundo y por lo tanto reinventar al hombre, no es un filósofo, es un académico, es un profesor de filosofía, es un seguidor, lo que ustedes quieran. Igual que los poetas. Cuando un poeta
crea su poesía y da un recital, siempre va a hablar de sí mismo, nunca va a leer poesía de otro. El que lee o recita poesía de otro es el declamador, pero el verdadero poeta solamente habla de su poesía y el verdadero filósofo solamente habla de su filosofía. Estamos. Entonces, ahora sí viene Luis Enrique Alvisuri con su pensamiento filosófico, ¿no? ¿Cuál es la idea central de mi propuesta filosófica? La causa de la aparición de los seres humanos sería la ocurrencia de un fenómeno desconocido, por ahora, que aquí se lo llama impulso filosofante. Ese es el nombre que yo le he puesto a ese fenómeno desconocido. El impulso filosofante vendría a ser un factor que enajena a un ser del mundo de la animalidad, haciendo que tome conciencia de su individualidad e independencia con respecto a la naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque después de indagar en todas las ciencias, sobre todo las ciencias humanas, para tratar de encontrar en qué se diferencia el ser humano o la humanidad o el factor humano, como yo prefiero hablar, en qué se diferencia el factor humano de lo animal, he encontrado, o mejor dicho, no he encontrado otra cosa, otra diferencia, más que esta enajenación nuestra con respecto al mundo. Nosotros hemos perdido la unidad con la naturaleza. Dicho impulso, que en algún momento nuestro primer ser humano antepasado sufrió, desencadena los cambios que a la larga impactarán en el organismo. La forma física actual que tiene el hombre es la consecuencia, más no la causa de su humanidad producida por dicho impulso. ¿Qué significa esto? Que a contramano de lo que dice, por ejemplo, el evolucionismo, que es la doctrina actual que oficialmente se acepta como oficial y que todos de alguna manera tienen que creer que es verdad, a pesar de que hay algunos que todavía sostienen el creacionismo. Pero diciéndolo, volviendo al tema del evolucionismo, ahí encontramos una idea de que el ser humano se gesta a sí mismo producto de sus cualidades físicas, animales, orgánicas, químicas y biológicas. En esta teoría no es así. En lo que yo propongo, ¿no?, el causante de nuestra salida del mundo animal no es producto ni del cerebro, ni de la posición erguida, ni del pulgar, ni de todas las condiciones físicas y biológicas que el evolucionismo plantea, sino es justamente el impulso filosofante. No es un fenómeno físico. El impulso filosofante extrae al hombre de la vida animal, del vivir de acuerdo a las leyes naturales, y lo abandona a su libre albedrío, teniendo éste que crear las suyas propias. El mundo, desde la óptica de lo no animal, se convierte en algo desconocido. Esta experiencia produce en el afectado una angustia existencial, el ignorar por qué se es así, y una profunda soledad, ya que percibe que solo él padece este problema, el cual es la razón de toda su tragedia. Los que han leído Heidegger seguramente me dirán, oye, ¿se parece eso a la angustia existencial? Por supuesto, ¿no? Las cosas que yo digo y pienso no vienen del aire, vienen de numerosos autores. Y aquí sí reconozco que hay alguna influencia. Eso no quiere decir que yo esté tomando la angustia existencial de Heidegger. Para mí tiene otra connotación esta angustia. La angustia que yo planteo es consecuencia de un fenómeno llamado impulso filosofante, que nos sacó del camino y de la vida segura de la naturaleza, porque todo ser vivo que nace en la naturaleza y se mantiene en ella es un ser completo, seguro y, digamos, realizado. Pero quien se sale de la naturaleza
padece lo que nosotros padecemos, que es la incertidumbre del vivir. David. Sartre también habla de la angustia vital, creo. Sí, por supuesto, tienes razón. Son varios, ¿no? Pero he mencionado a Heidegger por ser el más conocido por su término angustia existencial. No hay por el momento cómo demostrar que dicho suceso, en el impulso filosofante, sea o no un fenómeno proveniente de la propia naturaleza. Por sus efectos podría parecer una contradicción con ella, porque la misma naturaleza produce la antinaturaleza. Pero eso todavía no está comprobado, de modo que su completa explicación aún se encuentra en el terreno del misterio y la especulación. El drama del ser humano consiste en que éste lleva a cabo una constante búsqueda por retornar al lugar donde vino, a su estado natural, pues hasta ahora ninguna otra realidad sustituta que él mismo ha creado ha podido semejarse a este. Aparentemente, solo volviendo a su origen es como el hombre encontrará por fin la paz deseada. Y aquí está un punto esencial para entender mi propuesta filosófica. Lo único que los seres humanos buscamos, por esencia, es el retorno a la naturaleza, es volver a la casa del Padre, es no seguir sufriendo el abandono, la soledad que el impulso filosofante nos causó. El haber perdido la estabilidad, seguridad e integralidad de vivir en la naturaleza es la causa de todos nuestros sufrimientos y nuestros padecimientos. Y todo lo que ha hecho el ser humano desde el primero que apareció hasta el día de hoy, hasta esta noche en que estoy hablando, no es más que un esfuerzo enorme y grande por tratar de regresar a ser lo que alguna vez fuimos. Pero es un esfuerzo inútil. Es como empujar la piedra de Sísifo hacia arriba y luego que ésta nos vuelva a caer hacia abajo. Porque por más que hacemos lo que hacemos, por más que inventamos miles de fórmulas para lograr la paz, paz que no es solamente la tranquilidad, el no hacer nada o no tener problemas, sino paz en su sentido de haber hallado la respuesta de la vida, por más que hacemos lo que hacemos, hasta ahora no lo hemos logrado. La filosofía vendría a ser entonces el arte de inventar realidades alternativas a las de la naturaleza, mediante la elaboración de suprarrelatos o discursos que tienen por característica principal describir cómo serían esos mundos imaginarios que prometen un estado semejante al perdido. Entonces, ahora ya nos acercamos a mi definición de la filosofía. Es inventar sistemas, ideas, situaciones, organizaciones, palabras, discursos, sueños, realidades o irrealidades, cualquier cosa que nos permita sentir que estamos recuperando la seguridad que antes tuvimos y que hoy ya no tenemos. Somos animales desvalidos, somos los únicos que padecemos en medio de un concierto de seres vivos que nos miran con cara de asombro porque ellos no entienden por qué sufrimos, dado que en la naturaleza el sufrimiento no puede existir. Sin embargo, existe para nosotros y ese es un misterio. Dichos suprarrelatos o discursos, llamados promesas, en este caso yo estoy atribuyendo el concepto promesa a esos discursos imaginarios que nos prometen recuperar el estado inicial, siempre plantean su realización en tiempo futuro y de manera condicional. No son situaciones que se puedan materializar en un tiempo presente. Ofrecen un estado ideal que en verdad no es posible llevarse a la práctica. Solo son sugerencias de un probable cumplimiento. Lo más parecido a esto es el horizonte. La humanidad camina siempre pensando que en el horizonte está la respuesta y el fin de su padecimiento. El fin que significa dejar de ser seres humanos y volver a ser animales. Pero el horizonte nunca se puede alcanzar. Y una buena promesa que hace que el ser humano la siga es aquella que no se puede realizar. Todas las sociedades que existen, todas son promesas, todas son
posibles paraísos donde vamos a encontrar supuestamente la respuesta a la angustia de nuestra vida, sea los gobiernos tribales, sean las organizaciones con reinado, sean las democráticas, sean las fórmulas que nosotros planteemos, así sean religiosas o ateas, todas siempre planifican un futuro mágico, ideal, pero como son promesas, no se pueden realizar, porque una promesa cuando se realiza se prostituye y deja de ser. Las promesas nunca deben hacerse realidad, pues cuando se dice que ya lo son, dejan de ser promesas para convertirse en verdades, perdiendo así su atracción y expectativa. Todo lo que nosotros llamamos verdades no son más que promesas que de alguna manera se hicieron realidad y por eso ya no son ideales, ya no son deseadas. Las cosas cuando se materializan ya no se desean, ya se tienen. ¿Y qué es lo más decepcionante de lo que se tiene? Que cuando uno lo adquiere y lo posee, no te da la respuesta a lo que estabas buscando. De ahí que lo dejas y dices, en algún otro lado debe estar aquello que yo deseo. Para que las promesas supuestamente se realicen, el ser que cree en ellas y las sigue debe cumplir con una serie de requisitos que éstas piden. La sumatoria de todos estos requisitos es lo que da origen a las sociedades, culturas y civilizaciones que han existido. Eso ya lo he dicho hace un rato. Una sociedad humana vendría a ser un consenso entre individuos que siguen y creen en el posible cumplimiento de una promesa que desde un principio los ha aglutinado, razón por la cual se llama fundacional. Y todo lo que ésta produce, llamado cultura, tiene por único fin corroborar y reafirmar la fe en esa promesa. Piensen en la sociedad que quieran en este momento. Toda sociedad está basada en un ideal. Si tú te adscribes en esta sociedad, ¿no?, y cumple las reglas que esta sociedad te plantea, vas a lograr ¿qué? La felicidad, vas a alcanzar tus metas, vas a vivir en paz. Todas las sociedades prometen a quienes las constituyen este fin. Pero ningún ser humano de ninguna sociedad jamás nos va a decir efectivamente, al vivir en esta sociedad encontré el ideal, encontré la respuesta a lo que yo buscaba. Jamás, porque solo son promesas, no pueden ser realidades. Cuando las sociedades declaran que sus promesas se han cumplido, esas sociedades entran en decadencia y desaparecen. Por eso siempre el horizonte está más allá, no está más allá. El impulso filosofante también le puede acaecer a cualquier otra especie del universo sin necesidad que sea un primate. ¿Qué quiere decir esto? Que me salgo de lo políticamente correcto del pensamiento evolucionista que condiciona el factor humano a una biología. A mí me parece que eso es completamente falso. Que el fenómeno, el factor humano, no necesita de brazos, piernas, ojos, mirada estroboscópica, ni necesita hablar como hablamos nosotros. Yo creo que deben existir seres fuera del planeta Tierra. Soy un creyente en la vida extraterrestre. Y estoy convencido de que este factor humano o este fenómeno llamado impulso filosofante debe estar acaeciendo en otros lugares del universo donde las condiciones para que se produzca la vida se den. Eso es lo que yo pienso. Por lo tanto, para mí es un fenómeno universal, es un fenómeno que debe suceder en todo el universo. Para filosofar, el ser humano ha utilizado principalmente tres métodos, los cuales corresponden a las tres principales facultades que todos los seres animados poseen: el sensorial, el racional y el intuitivo. Estoy, como verán, haciendo saltos y marcando capítulos de un paso de uno a otro sin mayor preámbulo, ¿no? Ya tenemos al ser humano que sufre el impulso filosofante. Ya sabemos que él quiere, por su estado de angustia, quiere regresar a lo que él era antes y que todas las fórmulas que él ha inventado y ha elaborado no le producen ese resultado. Pero entonces, ¿por qué es que filosofa?
Porque el ser humano, el mismo que sufre el impulso filosofante y que lo hace humano, este mismo ser utiliza esa capacidad filosofante que le ha hecho ver la naturaleza de una manera distinta, lo utiliza para crear los discursos y elaborar las promesas y con ello crear las sociedades y las instituciones. Pero no ha encontrado más que 3 caminos, pueden haber más, 3 caminos que el ser humano en distintas circunstancias, momentos y lugares ha empleado. El sensorial, el racional y el intuitivo. Son 3 caminos que he encontrado. De cada uno de estos métodos se derivan las promesas que dan origen a su vez a las múltiples corrientes filosóficas existentes que hasta el momento se han dado en la historia de la humanidad. Ya van a ver a qué quiero llegar. El filosofar sensorialista, el filosofar racionalista y el filosofar intuitivista. Aquí hago recapacito sobre lo que ya dije acerca del problema humano. ¿En qué nos diferenciamos de los animales? ¿Por qué los humanos percibimos que somos distintos? ¿Por qué nosotros somos lo que somos? O tal vez somos nada más que una especie cualquiera de la naturaleza y no tenemos la capacidad de darnos cuenta de ello. ¿Será que nuestro problema es que nos creemos diferentes al resto y en realidad no es así? El factor humano. No fue ni la intervención de un Dios, ni un proceso físico de un determinado gen, ni un tipo de esfuerzo hecho por nuestras extremidades, sino más bien la súbita percepción que tuvo el primero de nuestra especie de haber abandonado la tranquila ignorancia de la naturaleza para pasar a la terrible soledad del que percibe que está en otro mundo y que es consciente de ello. Ese es el factor humano. La súbita percepción se denomina impulso filosofante, un fenómeno que obliga al ser que lo padece a percibir el mundo de un modo distinto a como lo hacen todos los llamados animales. Eso ya lo dije también. Esta percepción distinta es la filosofía, una observación analítica, de ahí que se llame al fenómeno como filosofante, porque obliga a filosofar y eso es lo que nos humaniza. Es la filosofía, el filosofar, el analizar, el percibirnos lo que somos y lo que nos pasa, lo que nos hace humanos, no otro elemento propio de la naturaleza. El impulso filosofante rompe la unidad de la naturaleza y fragmenta el mundo, haciendo que el sujeto se destierre de la secuencia integrada y ordenada de las cosas para automarginarse y apartarse de la naturaleza tal como es. En cierto sentido, crea un yo sui generis, uno particular, independiente de las reglas, y por tal motivo produce un ser que ve al conjunto, al universo entero, como algo ajeno, como algo extraño a él. El contemplar las cosas de otra manera trastornó la forma de vivir del primer ser filosofante, el hombre, y a raíz de ello tuvo que buscar necesariamente algo que lo equilibrara, algo que de alguna forma le devolviera la paz en la que había vivido anteriormente. Nos hemos vuelto humanos a la fuerza, muy a nuestro pesar, y eso es lo que nos ha causado todos los males que hasta ahora conocemos, pues en la vida natural el mal, tal como lo interpretamos, en realidad no existe, ya que todo lo que sucede es de por sí justo y necesario. Desde que el primate, ahora humano, empezó su camino como tal, no ha hecho otra cosa que intentar desesperadamente volver a un estado inicial no humano. Pero como teniendo el impulso filosofante es imposible hacerlo directamente, ya que éste provoca un rechazo a la vida natural, es que el hombre ha tenido que crearse formas de vida sustitutas a aquella perdida. Todo el esfuerzo humano hasta ahora no ha sido más que la búsqueda del retorno, y todo lo que conocemos como típicamente nuestro no es otra cosa que el resultado de cómo el hombre ha intentado ese regreso mediante sistemas que imitan la paz de la naturaleza. La filosofía intenta mostrarnos la manera de cómo volver a ser lo que éramos. La dedicación a crear formas de vida alternativas a las de la naturaleza vendría a ser el oficio de la filosofía, cuyo objetivo sería el recuperar la paz y el equilibrio perdidos por causa del impulso filosofante. Y aquí está el meollo. Todo el objetivo de la filosofía es eso, es
cómo vamos a recuperar lo que perdimos y cómo podemos lograr a la vez seres naturales integrados a la naturaleza. El filosofar sería entonces una acción imaginativa que planifica mundos y medios que se supone llevarán a los seres que se han humanizado hacia el estado de vida que antes tenían. Ahora sí, los métodos del filosofar. Volviendo a lo que dije en un comienzo, el filosofar sensorial o método sensorialista, que es uno de los tres que yo he encontrado que el ser humano ha usado desde siempre y sigue usando, es el que pone énfasis en el comprender las cosas. Mientras que el filosofar racional, que es el que nosotros más conocemos a través de Occidente, que es el que lo ha desarrollado más, o método racionalista, lo pone en el conocer. Y el filosofar intuitivo o método intuitivista, que se usa bastante en el Oriente, pone énfasis en el entender. El método sensorial, que es el que más nos interesa a nosotros particularmente, consiste en utilizar los datos que brindan los sentidos como si estos fueran unidades de interpretación para poder comprender al mundo. Y la unidad de sentido principal la denomino yo el factus. Lo vamos a entender más si hago la comparación con el logos. Para nosotros el logos, que es el elemento base de la filosofía racional occidental, el logos es la palabra, es el concepto y es la idea. Todo eso se trabaja en la mente. Pero en el filosofar sensorial no se usa el logos, el concepto y la palabra para filosofar, sino se usa el factos. El factos es el hecho, es la cosa, es la herramienta, es el paisaje, es la naturaleza y es el ser vivo, es lo animal, es lo biológico, es todo lo que no es teórico. Entonces uno puede filosofar ordenando el mundo, disponiendo la naturaleza, y es una forma de hacer un discurso. Y eso es algo que lo voy a tratar más adelante. El filosofar racional, como ya les dije, elabora propuestas usando sus elementos más afines, como son las palabras, producto de lo cual surgen las frases, las oraciones y los discursos orales y escritos que vienen a ser las unidades de sentido, y para eso usan el logos. En cambio, en el filosofar intuitivista, se trata de entrar en contacto con las voluntades que están detrás de todas las cosas, dándole su fuerza, para que le comuniquen estas fuerzas al hombre la explicación de su ser y cómo éste puede recuperar su estado anterior al impulso filosofante. Y aquí la unidad de sentido la denomino el estos. Para entender mejor esto, aquí no se trata de dialogar con la naturaleza, ya sea a través de logos, ya sea a través del factos, directamente o mentalmente, sino la naturaleza no es la respuesta a los problemas en la filosofía intuitivista. La respuesta está más allá de la naturaleza, más allá del logos humano. Entonces no se busca ni en el hombre ni en las cosas la respuesta, sino se busca en aquellas fuerzas que supuestamente están detrás de todo esto que nosotros vemos y sentimos y tocamos. Tiene que haber un detrás, y buscar ese detrás es también una forma de filosofar. Ahora, de cada uno de estos tres métodos surgen también tres tipos de promesas. Como dije, las promesas son discursos que tienen por único objetivo mostrarle al ser humano una vía para que vuelva al estado en que se encontraba antes de sufrir el susodicho impulso filosofante. Tienen que manifestarse siempre en forma de promesas, ya que si se presentaran como verdades absolutas, el ser humano las rechazaría, puesto que se agotan muy rápido y nunca logran reemplazar a la vida natural original. Por ello, las propuestas filosóficas deben presentarse solo como promesas de solución, mas nunca como la solución final, pues ella en realidad no existe. Las promesas suelen estar elaboradas con una gran carga de esperanza de poder solucionar los problemas humanos,
y tienen que asegurar que pueden dar la respuesta a todas las preguntas, afirmando el alcanzar la satisfacción final a los esfuerzos que se hayan hecho para que se materialice. Esto es lo que les da su carácter de ideales, en el sentido de que tienen que ser planteadas de una forma maximista, superlativa, con una gran dosis de irrealidad y fantasía, al punto que rayen casi con lo increíble. Ello es sumamente necesario, puesto que deben oponerse directamente a la fría realidad que vive quien las escucha, teniendo que ir más allá de lo factible, rebasando la lógica de lo posible, para que obtengan el suficiente encanto que las proyecta hacia el futuro. Como vemos, entonces, las promesas, y ya lo he dicho varias veces, siempre tienen que estar más allá, y quienes elaboran estas promesas, estos discursos, son los filósofos, los creadores de mundos ficticios, porque el filósofo sabe, tiene que saber, que eso, lo que él está proponiendo, no es real, no se va a realizar nunca. Es como la zanahoria con el burro, ¿no? Hay una, no es una anécdota, sino hay un relato, ¿no?, que habla que para que un burro avance, uno con un palo hace colgar de una pita una zanahoria y se la pone delante del hocico, y el burro quiere alcanzar la zanahoria, ¿no?, pero siempre, como la persona que la tiene está sentada sobre él, ¿no?, siempre que el burro se acerca, avanza, y avanza también la misma zanahoria con el palo y el hombre, ¿no? Entonces es la búsqueda eterna de tratar de morder la zanahoria y no poder hacerlo, pero eso lo hace avanzar el burro. Entonces la filosofía lo que trata es de dar el consuelo, dar el paliativo necesario que nos hace creer, ¿no?, que vivimos por una causa y por una razón, y que esa causa y razón el filósofo la conoce y por eso ha creado su método, su promesa, su estructura. Pero en realidad el filósofo, por ser un ser humano, no lo sabe. El filósofo es creativo, inventa como el poeta, ¿no?, especula, crea sueños, ideales, pero el filósofo es consciente que lo que está proponiendo al ser humano es imposible, es irreal. No existe la respuesta final. Las promesas sensorialistas. El ser humano que cree en las promesas sensorialistas está convencido que el mejor modo de recuperar la paz es yendo precisamente hacia lo natural, pero no volviéndose un animal, sino uniéndose a la naturaleza como ser humano, a la manera humana. Entonces ya tenemos un primer gran método que consiste en encontrar o buscar en la naturaleza la respuesta a todas nuestras angustias e intrigas. Si ustedes se ponen a pensar un poco, la ciencia contemporánea actual tiene una raíz sensorialista. Si recuerdan cómo es que surge la era moderna, se van a dar cuenta que es el cambio de una visión racionalista, donde lo importante era lo que el hombre tenía, lo que el hombre occidental, obviamente, ¿no?, tenía en su cabeza, su logos, que es lo que lo determinaba, sus ideas, ¿no?, y pasó súbitamente a un tipo de filosofar en el cual la esperanza a su vida, la respuesta a su humanidad ya no estaba en las ideas, sino empezó a estar en las cosas. Y hasta ahora vivimos inmersos en una promesa filosófica llamada modernidad, que tiene su raíz sensorialista. Y ese afán desesperado que hoy día tenemos por encontrar en las cosas la supuesta paz y felicidad y encontrar la respuesta a todas nuestras preguntas y angustias, están canalizadas a través de la obtención y de la investigación y del conocimiento, ¿no?, y de saber cómo está conformada la naturaleza. Ahora, las promesas racionalistas, ¿qué nos dicen? Niegan que la realidad tal como es sea el camino de salvación. Solo cuando ella es pasada por el tamiz de la razón, ¿no?, es que ésta se hace comprensible y aceptable. Lo importante para esta posición es conocer a la naturaleza no tal como ella se presenta, sino a la manera como opera la razón, y debe estar siempre orientada por la mirada humana.
también eso lo conocemos, ¿no? Sabemos desde siempre que nos decían que el ser humano es un ser racional porque no se porta como animal. Nosotros nos restringimos los impulsos naturales, nosotros nos vestimos, nosotros inventamos las casas y las cosas. ¿Por qué? Porque no creemos que la naturaleza sea lo mejor para nosotros, sino tiene que ser el producto de nuestra razón. Esta mesa, la computadora, todo lo que vemos en este momento a nuestro alrededor no es producto de la imitación de la naturaleza, es producto de nuestra razón. Y nuestra razón lo que hace es elaborar cosas que van en contra de las leyes de la naturaleza. La naturaleza no nos ordena, ni ordena a ninguno de sus seres que cree computadoras y pantallas. Sin embargo, nuestra razón sí lo ordena. Y las promesas intuitivistas, ¿qué nos dicen? Los discursos de las promesas intuitivistas le dicen al hombre que si se esfuerza por entender el más allá, el origen invisible e imperceptible del todo, alcanzará la paz que busca y retornará a la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que a este tipo de filosofar no le interesa saber cómo es la naturaleza, ni saber cómo pensamos, ni cómo elaboramos nuestra razón. Ese no es el camino adecuado. El camino directo y el mejor, y el que nos abrevia todo un larguísimo proceso de investigación y averiguación que nos puede tomar años o siglos, ese camino rapidísimo es contactarnos directamente con los autores de todo. Porque nosotros intuimos que existen detrás de todo lo que vemos y sentimos algo que le da vida, que le da fuerza, que le da sentido. Hay algo más allá de nuestros pobres sentidos humanos. Y hay muchas pruebas, hay mucha gente que sostiene que ese más allá sí existe. Ahora, por supuesto, estoy abreviando mucho y estoy dejando de tocar puntos claves para entender. Vamos al filosofar andino. He recorrido todo esto para poder entender ahora sí, recién, de dónde es que viene el pensamiento que nosotros llamamos andino. El pensamiento andino es producto del filosofar sensorialista. Ahí está el origen, es el camino que tomó el ser humano que vino por estas tierras. Busca el retorno, que les he hablado, el retorno hacia la paz, hacia el origen, a través de su unión con la naturaleza, con su origen. Entonces ahora estamos entrando bien, ¿no?, de que aquí el filosofar no utilizó el camino del logos, utilizó el camino del factos, de la cosa, de la relación directa con la naturaleza. De esta orientación surge el interés por la investigación de la materia, de la naturaleza, que da origen a la filosofía materialista. Porque el pensar sensorialista nos lleva a considerar la naturaleza, la materia, como lo esencial para la vida, para vivir. ¿Qué dice el filosofar andino? Al mundo se retorna a través del mundo. Si nosotros consideramos que queremos volver a ser lo que alguna vez fuimos, animales de paz, animales de equilibrio, animales integrados con la Pachamama, ¿no?, ser otra vez uno con ella, la forma de hacerlo es a través de ella, acercándonos a ella, tocándola, dándole forma, pareciéndonos a ella, imitándola, no llevándola a la contra, no destruyéndola, al contrario, cada vez pareciéndonos más a ella. Sus herramientas son los estros, unidades de sentido consistentes en los elementos físicos, movimientos, expresiones, danzas, sonidos y colores. ¿Qué quiere decir? Que hay todo un lenguaje y un discurso elaborado por una civilización como lo andino, que se ha expresado filosóficamente a través de todas las manifestaciones culturales que conocemos. Las filosofías racionales son libretos, en cambio las sensoriales, como la andina, son puestas en escena. Esta es una metáfora que utilizo, ¿no? Mientras el racionalismo
a través de logos, la palabra, escribe discursos, y ahí lo podemos ver con los libros de Platón, Aristóteles, Heidegger o Kant, lo que ustedes quieran. En las filosofías racionalistas todos son palabras, no hay hechos, no hay cosas, solo conceptos. En las filosofías sensorialistas como la andina no hay libros, no hay palabras, no hay filosofías de la palabra. Las filosofías son las disposiciones que hace el ser humano sobre la propia naturaleza, o sea, es una puesta en escena, mientras que los que hacen libros hacen libretos. O sea, el filósofo racional, el de logos, el libretista, es dramaturgo. El filósofo sensorial, el filósofo andino, es escenógrafo. Es el que lleva a la práctica, no a logos, no al pensamiento, no a la idea, lleva a la práctica aquellas ideas que se plasman y donde el hombre tiene que vivir. El hombre andino vive en el libro. El hombre racional, no andino, el hombre de logos, vive en su conciencia. El humano trata de adecuar el medio, la realidad, para acercarse cada vez más a la naturaleza y a su paz definitiva. Ese es el retorno. Los que siguen las filosofías sensorialistas desarrollan el estudio de la naturaleza físicamente. Y eso es todo. Bueno, he tratado de decir muy sintéticamente y de grosso modo las cosas que explico a través de logos, ¿no? Y porque no conozco otro método de hacerlo, pero es, como les dije, un esfuerzo por tratar de encontrar primero una respuesta metafilosófica, o sea, ¿qué es la filosofía para mí? Y por último, de ahí, de ese conjunto grande, genérico, encontrar el hilo de la madeja que me puede hacer entender de dónde es que surge cada filosofía, ¿no? Y por qué es que esta filosofía se comporta de tal o cual manera. Y entender, ¿no?, finalmente, que no hay una sola filosofía, que es la que Occidente nos ha dicho que es la filosofía, sino que hay tres, y que lo que nosotros creemos que es filosofía en realidad no es lo que se dice, sino que tiene un origen y un objetivo muy diferente al que siempre hemos oído decir que es. Eso es más o menos lo que he intentado decir y espero que algo de estas cosas les haya podido quedar.